Por tanto vayan, o sea, por tanto es por esa razón principal, porque Él es el Señor que está sentado en su trono, vayan. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el que está de nuestro lado para usarnos y para apoyarnos en esta obra que Él nos está mandando a hacer. Sin embargo, también el autor ahora nos va a introducir a una nueva característica del trono del Señor, ¿sí? Y tal vez a veces, ¿verdad? Yo sé, porque a todos nos pasa, pues leemos y leemos la Biblia, pero a veces tal vez no determinamos algunos aspectos, hermanos, algunos detalles importantes. Ahora el autor nos va a introducir al trono del Señor, pero con la característica de un trono de gracia, ¿sí? El Señor es todo lo que ya dijimos, y podría ser que Él solo fuera eso: Rey, Señor, dominio, autoridad, etcétera, etcétera, gloria, majestad. Pero pudiese ser que en ese trono no existiese la gracia o no existiera la gracia. Pero fíjese que ahora vamos a ir al capítulo 4 y esta mañana vamos a leer 3 versículos y vamos a ver solamente 2 versículos, porque yo quiero dejar el versículo 16 para que lo veamos palabra por palabra, literalmente, y veamos cómo lo que el autor nos introduce ahora a un trono de gracia, y luego nos hace una recomendación o un llamado, una exhortación, un animarnos a acercarnos de qué manera a ese trono. ¿Cómo nos tenemos que acercar a ese trono? Pero para primero, para entender esto y ver el contexto, primero que tenemos que analizar los 2 versículos anteriores, y es el versículo 14 y el versículo 15, porque Él nos introduce y nos refuerza con claridad las ideas o los principios de cómo, en qué estado está el Señor Jesucristo, pues desde el momento mismo en que Él murió, resucitó, se levantó glorioso de la tumba y ascendió a los cielos, ¿verdad? Ok, vaya conmigo al capítulo 4, verso 14. Como les dije, vamos a leer hasta el verso 16, pero hoy solo vamos a ver esos 2 versículos, porque yo quiero dejar ese versículo 16 para la próxima semana y que lo podamos trabajar o tratar palabra por palabra y podamos tratar de extraerle la mayor riqueza posible a este versículo. Dice la palabra del Señor entonces: por tanto. Recuerda que cada vez que un autor bíblico, hablando de la Biblia, cada vez que un autor bíblico usa esta expresión por tanto, él lo que está haciendo es haciendo un resumen de, como decir, por todo lo que he dicho anteriormente, he ahora lo que viene. O sea, entonces esto que viene tiene sentido, tiene razón, tiene peso en todo lo que he dicho anteriormente. Y él dice, por tanto, o sea, por todo lo que he dicho anteriormente, teniendo que un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Primero dice, retengamos nuestra profesión. Hay un llamado aquí, hay una palabra de exhortación, de aliento, de ánimo, para decirnos, mire, lo primero, siendo que todo lo que se les he dicho anteriormente, y ahora concluyo de que tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Debemos de retener ¿qué? Nuestra profesión. Y el verso 15 dice, porque no tenemos, o sea, ahonda un poco más para aclararnos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, escuche bien, que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino que, uno, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero hace una aclaración muy importante, pero sin pecado. Y ahí es donde viene el versículo 16, ¿verdad? Como producto de lo que dijo anteriormente. Por tanto, podríamos agregar esa expresión aquí también: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Entonces, ya el trono no solo es de gloria, de majestad, de poder, de dominio, de justicia, de juicio, etcétera, etcétera, sino que ahora nos introduce ante un trono de gracia, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, ¿no? Qué escritura, qué declaraciones, hermanos, más maravillosas la que la palabra del Señor nos revela, nos da a nosotros, a sus hijos. Lo primero que yo quisiera es que analizáramos ese verso 14 y que entendiéramos entonces que Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero para eso, porque estamos hablando de un vocabulario, estamos hablando de una terminología que tiene que ver en la Biblia primeramente con el Antiguo Testamento, ¿cierto? A veces nosotros en el Nuevo Testamento, para entender mejor lo que el Nuevo Testamento revela, tenemos que conocer un poco, o conocer al menos de qué es lo que el Nuevo Testamento está traduciendo o está diciendo, ¿verdad? Referente al Antiguo Testamento. Ok, recordemos un poco el contexto entonces, hermanos, del Antiguo Testamento, y luego la obra de Cristo, ¿verdad? Relacionada con el contexto del Antiguo Testamento en lo que tiene que ser, o lo que tiene que ver más bien con el sacerdocio y con el sumo sacerdote. Vamos a recordar algunas cosas muy puntuales, ¿verdad? Obviamente, porque la idea no es hacer un estudio tan profundo solo de eso, sino recordarlo para luego entonces comparar. Porque es que el autor está trayendo a memoria aquello, pero lo está aplicando a Cristo. ¿Por qué? ¿Verdad? Es importante que nosotros lo entendamos. Recordemos que el sumo sacerdote era un hombre, propiamente era un hombre escogido por Dios, ¿verdad? Que tenía que ser de la tribu de Leví, para interceder por los hombres delante de él. O sea, el sumo sacerdote era un hombre que Dios escogía de la tribu de Leví, ¿verdad? Para interceder delante de Dios por los hombres. Esa era su principal labor, lo principal de su ministerio, ¿verdad? Pero vamos a ver también una gran realidad. Este hombre, ¿cómo era? Fíjese que era primeramente un hombre pecador, igual que todos los demás, igual que usted y que yo, igual que todo el pueblo de Israel. Era un hombre pecador y también era un hombre frágil, ¿sí? Un ser humano mortal, frágil, que de acuerdo a la ley del Señor tenía por lo tanto que presentar primero un sacrificio por sus propios pecados antes de acercarse a interceder por los pecados de los otros, ¿verdad? Primero, ¿qué hacía él? Primero ofrecía un sacrificio por sus propios pecados, ¿verdad? Para estar a cuentas con Dios, para estar aceptable o ser acepto delante de Dios, él tenía primero que presentar un sacrificio a favor de él. Y luego que hacía eso, él podía presentar un sacrificio por el pueblo. ¿Sí? Vamos a ver.
si comparamos o teniendo estrictamente que compararlo con el Señor Jesucristo, ¿creen ustedes que hay alguna diferencia entre el Señor Jesucristo y el sumo sacerdote humano y frágil y que tenía que presentar un sacrificio por él mismo porque era pecador? Si lo comparamos con el Señor Jesucristo, o más bien, como decía, comparándolo, hay una abismal diferencia. Y aquí es donde viene nuestra ventaja. Aquí es donde viene lo glorioso que Dios nos ha dado. No nos ha dado un sumo sacerdote que, aunque sí vino en una forma frágil, porque vino en una forma humana, adquirió y tomó una naturaleza 100% humana como la suya y la mía. Pero ¿qué advierte el autor aquí? Que él fue tentado en todo, pero que ¿qué? Sin pecado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es el único ser humano que ha caminado sobre este mundo sin pecado. Todos los demás seres humanos, desde Adán hasta nosotros, y cada ser humano que ha existido y exista hasta el último momento, es un ser que tiene pecado. A diferencia de nuestro Señor, que aunque se humanó, aunque se hizo hombre, aunque adquirió una naturaleza humana, nuestro Señor nunca ni traía pecado desde el vientre de su madre, porque no traía una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, vivió una vida en todos sus 33 años y medio, o 33 años, el tiempo que fue, hermanos, perfecta. ¿Escuchó eso? Nuestro Señor es el único que ha vivido una vida perfecta. Nunca pecó. Pastor, y cuando se enojó en el templo, nunca pecó. Todo lo que hizo fue justo, perfecto y santo. Absolutamente santo. ¿Verdad? Ahora, un Señor todopoderoso, que a pesar de que estaba en una condición humana, tenía la autoridad por el Espíritu de Dios para hablarle a la naturaleza que él había creado y decirle a la tormenta: calma. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo la tormenta? Hoy hay hombres que tratan de emular eso, hermanos. ¿Se han dado cuenta? Viene un huracán y entonces cámaras. Yo le hablo a ese huracán y yo le digo a ese huracán que te vas de aquí ahora y que no sé qué, porque yo se lo declaro y yo se lo... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanos? Que donde él dijo que no pasara es donde más ha pasado, y lamentablemente donde más muertes han habido y más destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que él es el único que tiene poder sobre la naturaleza, aún estando en esa condición humana y débil, pero no pecadora, de decirle incluso a la misma naturaleza que él creó y que él sostiene: te calmas porque te calmas. Y no ha habido otra cosa que no ha sucedido, que fue que se hizo gran bonanza. Y cuando se encontró con los espíritus malignos que estaban dentro de las personas, ¿qué les dijo? Fuera. ¿Y qué tuvieron que hacer los demonios? Los muy malignos demonios, ¿qué tuvieron que hacer? Irse fuera. Y tuvieron que decirle: miren, ¿nos das permiso de meternos en aquellos cerdos? ¿Verdad? Y que Jesús le dijo: bueno, vayan y se meten. ¿Y qué pasó? Bueno, hicieron solo lo que Él les autorizó. Entonces, a pesar de que nuestro Señor, amados hermanos, estaba en una condición frágil, limitada, en realidad no dejaba de ser el Dios todopoderoso, que podía con solo una palabra, ¿sabe qué? Revertir la muerte
en un ser que tenía 4 días de estar podrido ya, hermanos. Cada célula obedeció a la voz del Creador Todopoderoso y vino de nuevo a la vida, hermanos. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Ve la diferencia entre el antiguo sumo sacerdote y este sumo sacerdote que tenemos ahora, hermanos? ¿Sí? Ahora, número 2. El sumo sacerdote presentaba una ofrenda, como ya vimos, por sus propios pecados, luego por las del pueblo, ¿verdad? Para que fueran perdonadas. La ofrenda era sangre de animales. Escuche bien. La ofrenda que él presentaba era una ofrenda ajena y era de animales, que luego el autor más adelante nos va a decir que esta sangre no tenía el poder para perdonar los pecados en realidad. En realidad, los rituales que Dios había mandado hacer al sumo sacerdote, a los sacerdotes, hermanos, de alguna manera lo único que hacían, ¿sabe qué era? Calmaban la ira de Dios justa y santa. Era como si Dios, de una forma misericordiosa, ponía algo, un velo encima de los pecados de alguna manera. Es una forma figurada para no verlos, para no actuar, para no destruir, para no tener que obrar en justicia sobre aquellas personas que en fe estaban presentando un sacrificio que en realidad el sacrificio en sí mismo no tenía el poder para perdonar sus pecados. Pero en cambio, ahora tenemos a un sumo sacerdote, hermanos, que entrando ¿cuántas veces al santuario, al lugar santísimo? Una vez y para siempre, y con un solo sacrificio. ¿Qué fue lo que él entregó? Sangre de machos cabríos y de toros y de vacas y de terneros no, su propia sangre. Con su propia sangre y con su muerte, algo que era totalmente contradictorio para los griegos. De alguna manera los griegos decían: ¿qué es esta estupidez que predican estos cristianos? ¿Cómo un hombre muriendo va a poder producir algo bueno? Muriendo. Se supone que cuando el hombre muere se acaba todo, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista secular, humano, ¿verdad? Cuando el hombre, o sea, cuando en la idea griega el hombre menos podía hacer por el hombre era muriendo. ¿Por qué? Porque se acabó todo. Pero fíjese que él, el Señor, muriendo, nos redimió del pecado. ¿Se da cuenta? Muriendo, nos redimió del pecado. Porque él no entregó sangre ajena. Como él es el Hijo de Dios, justo, santo y perfecto, él adquirió un cuerpo, adquirió una sangre, pero para derramarla en la cruz. Un cuerpo para que ese cuerpo fuera molido, para que ese cuerpo tomara nuestro lugar en la justicia de Dios y que la justicia de Dios cayera sobre él y no sobre nosotros. ¿Está viendo usted las diferencias entre un sumo sacerdote y los sumos sacerdotes que hubieron y el sumo sacerdote? El gran, por eso el autor dice el gran sumo sacerdote, o sea, el verdadero. Sí, el verdadero. Número 3, el sumo sacerdote hacía esto, como ya dijimos, ¿cuántas veces al año? Una vez al año. Había un día que en hebreo le llamaban el día de Yom Kippur o el día del perdón. Ese día el sumo sacerdote entrando ¿a dónde? ¿Quién había construido ese tabernáculo, ese templo, ese tabernáculo? ¿Quién lo había construido? La mano humana. Mandado por Dios, por supuesto. Pero ¿quién lo había creado? Moisés, junto con todos los que le ayudaron a hacer cada cosa, ¿verdad? Entonces, para que tomemos nota, ¿sí? Al lugar santísimo
hecho por manos humanas. Claro, ahí se manifestaba la presencia de Dios, definitivamente. La presencia de Dios prometida a Israel estaba ahí en ese lugar santísimo. Recuerde que vamos a ver, el templo o el tabernáculo tenía tres partes. ¿Sí? Tres partes tenía. Los atrios, donde la gente llegaba alrededor, el pueblo común llegaba alrededor a llevar sus ofrendas, a todo eso. Llegaba ya al atrio, pero de ahí no podía pasar. Y estaba luego el lugar santo. Ahí era donde los sacerdotes recibían los animales. Ahí era donde estaba ¿cómo que se llama? El altar del sacrificio, etcétera, etcétera. Pero luego había un lugar santo, llamado lugar santo, ya dentro del edificio, dentro de la carpa, ¿sí? El lugar santo. En ese lugar, ¿qué pasaba? En ese lugar también se ofrecían sacrificios, o más bien ofrendas. Se ofrecía el incienso, se ponían unos panes, etcétera, etcétera. Y había toda una serie de rituales y de cosas que se hacían en ese lugar santo. Pero luego había un lugar donde nadie podía entrar, porque era ahí donde estaba la presencia misma de Dios que se manifestaba. Y era el lugar santo. Y ahí estaba el arca del pacto, ¿sí? Ahí estaba aquella caja de madera forrada en oro, ¿verdad? Que tenía algunas cosas dentro de ella. Tenía las tablas. Esas tablas era el testimonio del pacto que Dios había hecho con su pueblo, con las cláusulas que son los mandamientos, ¿verdad? De lo que Dios le había prometido a su pueblo y de lo que su pueblo tenía que hacer, de lo que Dios esperaba que su pueblo hiciera. Pero también había ahí un envase ahí que tenía maná, y también había una vara ahí que era la vara de Aarón, que había reverdecido por el poder de Dios. Todo eso eran utensilios, cosas que estaban ahí como testimonio dentro de esa arca. Pero sobre esa arca, que tenía dos querubines viéndose de frente sobre esa tapa, a donde echaba la sangre, donde hacía todos sus rituales, ahí era donde estaba la presencia de Dios. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí podía entrar solo una persona una vez al año, y este era el sumo sacerdote. ¿Sí? Y primero vimos que tenía que hacer ¿qué? Para poder entrar ahí, el sacrificio por sus pecados, porque si no, ahí quedaba, hermanos. Por su pecado, ahí quedaba en el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, comparemos esto con la obra de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Él entró, como ya lo dijimos y ustedes lo dijeron, una vez para siempre. Pero ¿a dónde entró Él? Lo acabamos de leer aquí. Traspasó los cielos. ¿Sabe qué significa eso? Fue a la verdadera y eterna presencia de Dios. Ya no entró a un lugar hecho por manos humanas. Ya no entró una vez al año. No tuvo que ofrecer sacrificio por él mismo, porque es sin pecado, porque es el Dios justo y santo, a pesar de que estaba en una condición humana. ¿Vemos la gran diferencia? Por eso es que el autor le llama el gran sumo sacerdote. Entonces, ahora el Señor ha entrado a los cielos, ha cruzado los cielos y ha entrado a la presencia misma de Dios, y se ha sentado a la derecha del Padre. Y sí, se ha sentado para reinar. Se ha sentado porque dice que Él gobierna y Él va a regir a todas las naciones con vara de hierro, lo cual significa con una justicia que la gente no va a poder evadir. Un día todas las naciones serán puestas, hermanos, en su lugar, ¿sí? Con su justicia. Pero a la vez, hermanos, Él entró al lugar santísimo para sentarse al lado del Dios Todopoderoso. ¿Saben para qué? Para interceder
por usted y por mí. ¿Se da cuenta lo maravilloso? ¿Se da cuenta la gran diferencia entre lo que el Antiguo Testamento nos enseña y nos muestra y lo que Dios había mandado hacer al sacerdocio que él había escogido de la tribu de Leví y lo que el Señor ha hecho por nosotros? Ahora, aquello de los sumos sacerdotes, hermanos, era temporal. Eso era mientras venía el verdadero sumo sacerdote, ¿verdad? Porque ahora ya no tenemos sacerdotes. Porque ahora ya no tenemos que ir un sacerdote para decir, mire, vaya interceda por mí, vaya ofrézcame este animalito, ¿verdad? Para que interceda por mí. ¿Se da cuenta usted que cuando una persona va donde una persona que se hace llamar sacerdote para decir, confiéseme, perdóneme mis pecados, ya eso está fuera de lugar en el Nuevo Testamento? Porque ahora en Cristo, escúcheme bien, en Cristo, el gran sumo sacerdote, tenemos acceso directo al Padre sin otros intermediarios. No importa dónde el creyente esté, en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, tiene a un gran sumo sacerdote que es el que intercede por él. Por eso cualquier otra persona que queramos poner en el lugar del único intercesor Jesucristo, estamos hablando, hermanos, de una herejía. Estamos hablando de algo que es hereje, que es contrario a la verdad. El único facultado por el Padre, por sus propios méritos, que ha podido y hace esto y está ahí para eso, se llama nuestro Señor Jesucristo. Él está ahora sentado a la diestra en el caso de sus hijos y de su pueblo y aún del mundo en este momento, no para querer destruir, sino para qué. Lo leímos ahora. Para tener de nosotros misericordia. ¿Sabe qué es eso? Dios ha querido asegurarnos en nuestra relación con Dios el Padre, porque Él dijo lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta? Estábamos fuera de la presencia, estábamos fuera de la herencia, estábamos fuera de todo. Pero en Cristo somos puestos de nuevo al lado del Señor. Y Él, a diferencia de ese sumo sacerdote terrenal, débil, frágil, pecador, Él nos ha llevado de nuevo, hermanos, a la presencia misma de Dios. Debería haber un gloria a Dios, o no sé, hermanos, un alabado sea el Señor. Porque, hermanos, esto que estoy diciendo en esta mañana es glorioso, es maravilloso. Es, oh Dios, de lo que nos libraste. Es Dios lo que nos has otorgado, lo que nos has dado. Es maravilloso, es incomparable. Por eso, amados hermanos, es que no importa lo que tengamos que sufrir, no importa los contratiempos, las pruebas, las luchas, las batallas, hermano, el sufrimiento, no importa lo que tengamos que vivir, lo que ahora hemos recibido, hermanos, es extraordinariamente único. 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 ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que eso, el Señor, con toda esa gracia, está disponible para nosotros. No cuando el predicador dice: ahora se abren los cielos. ¿Se da cuenta? Cómo todas esas cosas están fuera de lugar bíblicamente, hermanos. Yo digo a predicadores decir: hermanos, en este momento el cielo se está, vengan porque hay una promoción buenísima de 5 por 1, no sé. ¿Se han dado cuenta?
Hermano, eso no tiene sentido en estas verdades bíblicas. Es que si yo no le doy la cobertura, ¿de qué hablas, Willis? Decía, ¿se acuerdan? La mayoría no se acuerdan de eso. Yo uso ese dicho y la mayoría no se acuerdan. Y me dicen, ¿de qué hablas, pastor? ¿De qué hablas, Willis? ¿Se acuerdan ustedes de la serie aquella? Blanco y negro. Que el negrito, aquel chiquitito, le decía al otro, ¿de qué hablas, Willis? ¿No se acuerdan? Gracias, hermanos, porque yo sé que ustedes lo hacen para que yo no me sienta tan mal, que soy muy viejo. Bueno, he oído a predicadores decir, hermanos, es ahora que están los cielos abiertos, es ahora. Qué farsa, qué mentira, qué engaño, hermanos. Y ese ahora es porque ahora es el momento de sacarle la plata a la gente. ¿Sí? Ahora es el momento de sacarle la plata. Porque oiga, ante una promesa tan falsa como esa, lamentablemente hay un montón de cristianos, perdón, no es que estoy bravo, es que fue accidentalmente que se me cayó. Hay un montón de hermanos, de cristianos, a los cuales yo creo que son cristianos, que aman a Dios, que han nacido de nuevo, para que sean cristianos han nacido de nuevo, pero que lamentablemente, hermanos, les falta comprender muchas cosas. ¿Sí? Y ¿sabe qué? A veces muchos cristianos, por ignorancia, hermanos, están dispuestos hasta dar la misma casa que les ha costado toda una vida pagándola, o no sé, sus mayores esfuerzos, vienen y se los ponen a los pies de un hombre en un altar, hermanos, que los está atracando, los está estafando, hermanos. ¿Sí? Porque ¿sabe qué? Los cielos están abiertos para sus hijos desde que Él ascendió a los cielos, desde que Él derramó su sangre, desde que Él se levantó de la tumba, desde que Él se sentó. Y ¿sabe qué? Él está ahí para interceder por nosotros. Tenemos a nada más y a nada menos que al mismo Hijo de Dios, a Dios mismo de parte nuestra. Por eso Pablo puede exclamar allá en Romanos capítulo 8 y decir: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces yo creo que los cristianos creemos que esas son como palabras, como clichés, como motivacionales. Ahora que está tan de moda el asunto de la motivación, hermano. No, son verdades de las cuales usted y yo disponemos por la gracia de su trono infinito. ¿Sí? Ya no es un hombre el que viene a abrir los cielos. Ya no es una congregación la que tiene los cielos abiertos. Ya no es una iglesia. Ya no es un hombre, ya no es un sacerdote, ya no es un pastor, llámele como quiera, porque ahora, hermanos, los nombres abundan, ¿verdad? Hasta incluso, perdonen la expresión, escuché en una ocasión a una persona decir algo tan ridículo que ya él no era ni apóstol y menos pastor, porque ser pastor es lo último, hermanos, en la fila. ¿Sí? De la grandeza ser pastor, cuando creo yo que es una de las tareas, hermanos, más honorables que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Por lo que significa, por lo que conlleva cuidar a las ovejas del Señor Jesucristo, que las compró con su propia sangre. Y decir a esta persona que él no era ni pastor, ni apóstol, ni profeta, esos títulos que ahora se pone la gente, sino arcángel. Santo Dios. ¿Y saben qué es lo más terrible y espantoso? Dos cosas. Una, que no se ponen ni rojos ni se asustan. Y número dos, que hay un montón de gente que grita a todo pulmón: amén. Y eso a mí me deja, hermanos, sin palabras. Y solo puedo decir: Dios, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros. Entonces, amados y hermanos,
A ver, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo así porque así, hermano, así como aquí vengo, porque soy el sumo sacerdote. No, él tenía que primeramente, hermanos, presentar su propio sacrificio. ¿Alguien se acuerda lo que le pasó a aquellos dos hijos de Aarón cuando entraron a la presencia de Dios, pero entraron haciendo no lo que Dios les mandó, sino otra cosa diferente? ¿Alguien sabe lo que les pasó? ¿Alguien se acuerda? Fueron fulminados por la presencia de Dios ahí mismo, en el acto. ¿Se da cuenta lo grandiosa y gloriosa que es la presencia de Dios y a la vez lo peligrosa que es la presencia de Dios? Y si nosotros no tuviéramos a este mediador y a este intercesor, hermanos, estaríamos exactamente en el mismo lugar. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué es que hoy nosotros podemos venir en todo momento, en su casa, a cada instante, en el baño, en el bus, en todo momento? Sí, Dios está en el baño también, hermano. Sí, cuando usted está haciendo sus necesidades fisiológicas, ahí usted puede clamar al Señor y Dios está presente. Y los cielos, a través de Jesucristo, de su sangre, de su obra expiatoria, hermano, los cielos están abiertos ahí mismo también. En los momentos cuando estamos más críticos y más paupérrimos, que nos sentimos así, hermanos, como en los momentos donde nos sentimos mejor, siempre el trono de la gracia está abierto para sus hijos, hermanos, 24/7. Él no duerme, Él no se desentiende. ¿Sabe qué? El sumo sacerdote solo entraba una vez al año por unas 2 horas más o menos, pero el resto del tiempo se iba para su casa a dormir, hermano. ¿Sabe qué? Y usted ni lo fuera a despertar a las 12 de la noche para que le viniera a hacer un sacrificio o algo así, porque él no lo iba a hacer. ¿Me debe entender? Todas las limitaciones que habían y lo que eso, hermanos, era tan limitante. Pero ahora este sumo sacerdocio, hermanos, este sumo sacerdote está para nosotros siempre, porque Él lo hizo así también para nosotros. Eso quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Que el oficio del sacerdocio era tan solo un tipo de Cristo. Quiero decir, cuando digo tipo, quiero decir representación. Una representación de Cristo, de su obra redentora e intercesora por nosotros. Y entonces el autor, dado la magnitud de todo esto que acabo de decir, hermano, ¿qué es lo que nos dice? El autor nos exhorta a mantener nuestra decisión de fe para no dejar de gozar de este privilegio único de sus hijos. Es como decir, mire, no vayan a menospreciar esto, porque esto es lo más grande que se ha otorgado a los seres humanos sobre la faz de la tierra. Esto es lo más grande, que Dios esté sentado en su trono para ellos y por ellos, en el sentido de socorrerlos, de ayudarlos, de estar ahí para escuchar cada uno de sus gemidos, cada una de sus angustias, como cada una de sus alegrías y de sus goces y de sus alcances, como cada una de sus frustraciones y cada una de las cosas que nosotros vivimos mientras estemos, hermanos, en esta condición humana limitada. Y quiero que vayamos al verso 15, porque en el verso 15 primero dijo que Jesús es el gran sumo sacerdote que ¿qué hizo? Traspasó los cielos. ¿Quién podía subir al cielo por sí mismo? ¿Quién? ¿Quién podía descender del cielo por sí mismo? Nadie, solo uno, el Hijo de Dios. Y Él traspasó los cielos y entró a la presencia misma de Dios como Hijo de Dios, como Dios, para no solo hacer todo lo que dijimos antes, sino para interceder por nosotros. Ahora,
Jesús, el gran sumo sacerdote, no solo está sentado en su trono de gloria, es que primero Él decidió vivir lo que nosotros vivimos a diario. ¿Para qué? Para compadecerse. Dice, sino un gran sumo sacerdote que puede compadecerse. Oiga, puede. Tiene la capacidad que nadie más tiene para poder compadecerse de nosotros. ¿Por qué? De nuestras debilidades. Porque Él sufrió lo mismo que nosotros, hermanos. Jesús supo lo que fue ser tentado en todas las cosas. Lea conmigo el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Oiga, como decir, no tenemos un sumo sacerdote insensible, que se le olvidó lo que vivió aquí abajo, que ahora está sentado en su trono de gloria y se ha desentendido de nosotros. No, sino que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque a pesar de que Él es el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas, Él quiso venir y pasar por toda esa fragilidad, por toda esa debilidad. ¿Entiende usted el sentido ahora que eso tiene? Porque es que Él hizo esto. Él no fue obligado, Él no fue sometido, Él se entregó para vivir todo esto, porque Él quiso tomar su lugar y quiso tomar mi lugar. Él quiso saber, no solo como Dios sentado en su trono de gloria, lo que era estar en esa condición caída de fragilidad, de debilidad, de muerte, sino que Él quiso experimentarlo por Él mismo. ¿Para qué? Para entonces luego compadecerse de nosotros como nadie más lo puede hacer. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso que eso es? Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y el autor aclara por cualquier cosa, pero sin pecado. Ay, hermanos, qué gracia, qué misericordia la de Dios, qué gracia la de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiso vivir todo eso, hermanos, para poder entendernos mejor, para poder saber y decir, yo sé lo que eso es. Yo sé lo que es ser tentado. Yo sé lo que es sentirse frágil, débil, limitado. Yo sé lo que eso es, estar en la condición de un hombre. Yo lo sé porque yo me hice hombre, porque Él se hizo hombre. Vea lo que dice Santiago. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 verso 11. Oiga lo que dice, y cómo el autor Santiago, también el medio hermano del Señor, le agrega, vamos a ver, valor al hecho de que Jesús, lo que vivió en esta vida, en esta tierra, en esta condición humana, lo hizo ser más sensible, más misericordioso. Bueno, eso debería de ser, hermano, lo que nosotros sintamos unos por otros. Cuando vemos a nuestro hermano pecar, cuando vemos a nuestro hermano fallar, debería de ser que nosotros, en lugar de sentirnos superiores o sentirnos acá o allá, nos deberíamos de sentir muy dolidos, porque sabemos lo que eso es. ¿Sí? Yo no creo que Dios quiera que nosotros caigamos en pecados. La Biblia es clara. Esto os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Ok, vaya conmigo, ahora sí. Vaya conmigo, es que se me meten otros textos, hermanos, en la parabólica, ahí me perdonen, ¿verdad? Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 verso 11. Dice, he aquí, dice Santiago, tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, vamos a ver,
Nosotros los cristianos debemos de tener por bienaventurados a los que han sufrido y a los que sufren por causa del Señor. Cuando nosotros oímos, hermanos, en otras naciones, otros países, otras latitudes, que los cristianos están siendo muertos y asesinados y todo, ¿qué es lo primero que nosotros se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que oramos? ¿Qué es lo que le pedimos primeramente al Señor? Señor, líbralos, que no los maten más, que no. Y no estoy diciendo que esa sea una oración mala, pero más que pedirle al Señor que no los maten, lo que deberíamos de más bien pedirle al Señor es fortalécelos, porque si es necesario que mueran por tu causa, pero que no nieguen tu fe nunca. ¿Se da cuenta? Eso es más urgente, es más necesario que la misma vida. Porque el cristiano que entiende esto que Santiago dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Porque Pablo y Pedro y los apóstoles entendieron esto. Fue que los apóstoles, después de haber padecido, después de que a Pedro y a Santiago, si mal no recuerdo, los azotaron, los leñatearon, les dieron duro y los tiraron a la calle y le dijeron: vayan, pero no prediquen más de ese nombre, no hagan más eso. ¿Y qué dice? Sí, pero ¿qué más dice? Que se sintieron como: ay, no, Señor, eso es terrible, ser cristiano es terrible. No, dice que se sintieron ¿qué? Contentos, felices de haber padecido por el nombre del Señor. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando entendemos que el sufrimiento en el Señor es hermoso, es maravilloso, es digno, no es indigno, no nos hace indignos. O sea, no nos pone en una categoría de miseria, de cucarachas, sino ¿de qué? De hijos de Dios, que de alguna manera nos identificamos con nuestro Señor, el que sufrió absolutamente todo lo que todos podemos sufrir. Él lo sufrió junto e infinitamente mucho más por nosotros. Entonces Santiago dice, da por hecho esto. Mire, es cierto que nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice, ¿habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Pero oiga lo que dice luego. Y habéis visto el fin del Señor. Ya no solo de Job, ya no solo de los discípulos, sino del Señor. ¿Qué dice? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es un contexto que está diciendo que las personas que ha nombrado y a los creyentes en general, el contexto es de sufrimiento. De sufrimiento. Ya veis al Señor, que el Señor por lo que padeció, es lo que está diciendo Santiago, por lo que padeció también, primeramente porque Él es Dios y perfecto, pero también como hombre, por lo que Él padeció, eso lo hace ser más misericordioso y compasivo para con nosotros. Qué hermoso, hermanos. Ahora, por todas estas razones, es que ahora sí Él dice, y ese versículo lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque es ahí, basándonos ahí, teniendo ese entendimiento, comprendiendo esto, sabiendo esto, es que nosotros entonces vamos a poder, amados hermanos, ¿verdad? Acercarnos al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos ir al trono de la gracia? ¿Sí? A veces nosotros podríamos pensar, hermanos, que ay, sí, necesito orar porque me siento muy adolorido, porque tengo un problema, porque sí,
Santiago también dice, ¿está alguno triste entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración, doble sus rodillas delante del trono de la gracia, lo que está diciendo. Pero resulta ser, amados hermanos, que no solo es en los momentos de dificultad que tenemos que ir al trono de la gracia. La gracia la necesitamos absolutamente siempre, todos los días, 24/7. Por eso es que esta iglesia dedica por lo menos, hermanos, como iglesia, por lo menos una vez al mes, para que vengamos juntos, ya no solo individualmente, sino juntos, y doblemos literalmente nuestras rodillas delante del Señor y le digamos: Señor, no queremos pretender caminar solos, hacer tu obra solos. Necesitamos tu favor, necesitamos tu gracia. Así, ¿sabe cómo? Como los discípulos, que dice en el libro de los Hechos, fueron azotados, fueron amedrentados, fueron amenazados, y ellos, ¿qué hicieron? Fueron al trono de la gracia y dijeron: Señor, ahora concédenos seguir predicando tu evangelio con denuedo. ¿Sabe lo que eso es? Denuedo. Valentía, pasión, pero también gracia, sabiduría de Dios. Necesitamos, hermanos, vivir una vida cristiana y predicar y hablar y manifestar la obra de Cristo, su obra en nuestra vida, con denuedo. Ahora, y si en algún momento nos toca vivir persecución, hermanos, lo que realmente es persecución, que entonces, en lugar de arrugarnos, en lugar de achicopalarnos, en lugar de decir: no, hombre, esto cuesta mucho, no, hombre, es que embarcada, ¿en qué momento yo me metí en esto? No, hombre, ahora mire. No, hermano, decir: bendito y alabado es el nombre del Señor. ¿Sabe que mi Señor, cada vez que yo trato, hermanos, de hacer esto, cada vez que estoy viviendo algo difícil, pienso y digo: pero si esto no es nada comparado a lo que mi Señor vivió por mí. Sí, que alguien tal vez dijo algo que no sé, pero esto no es nada. ¿Qué dijeron de él? Siendo quien él es. ¿Qué dijeron de él? Blasfemo, blasfemas contra Dios, tienes demonio. ¿Cuántas cosas más dijeron del Señor? Mentiroso. Al Dios verdadero y santo, hermanos, lo ultrajaron, lo blasfemaron. Entonces digo: si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Leña. ¿Se da cuenta, hermano? Pero bendito y alabado el nombre del Señor, porque solamente que termino mencionando estos dos textos bíblicos. Uno que está en San Juan capítulo 19 verso 30, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, hermanos, antes de expirar, antes de morir. Él dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le daban, ¿verdad? Que era como un anestésico, ¿verdad? Algo para ayudarle con la tortura. Dice que él dijo: consumado es. ¿Sabe cuándo se abrieron los cielos? Y los cielos, la respuesta de los cielos, del trono de la gracia, está abierta para nosotros desde ese instante, cuando Jesús dijo: consumado es. Y Mateo, en el capítulo 27, en el verso 51, dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? ¿Desde cuándo es que está el trono de la gracia abierto para sus hijos, para aquellos que por su gracia hemos creído, hermanos, y seguimos creyendo? Por eso el autor dice: no dejen, ustedes no descuiden la decisión de fe que ustedes han tomado. Manténganse firmes en esa decisión, porque vea la gloriosa ventaja que tenemos. Vea la gloriosa ventaja. Nada más y nada menos que al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. La próxima semana vamos a ver el versículo 16, palabra por palabra. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que el autor
nos quiso comunicar, porque esto nos tiene que llevar a una práctica, a algo práctico, a una vida práctica. La vida cristiana, hermanos, no es teoría. El conocimiento es importante porque nos trae luz, pero hermanos, todo eso lo tenemos que llevar ¿a dónde? A la práctica, a la vida, ¿verdad? Basado en esos principios gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias al Señor? Padre, gracias. Nuestras palabras se quedan, Señor, muy cortas ante tal gloriosa acción por nosotros. Señor, lo que hemos hablado esta mañana y parte de esta tarde, Señor, es tan glorioso, es tan maravilloso. No hay palabras humanas para poder dar con toda esta maravilla, Señor, con toda esta gloria, Señor. Pero a la misma vez lo queremos tomar con sencillez, con humildad, Señor, con obediencia, con fe, Señor. El saber que el trono de la gracia está abierto para nosotros en todo momento, Señor. Ahorita que estamos orando, que estamos, oh Señor, dirigiéndonos a ti, Señor, ese trono está abierto para nosotros. Señor, te damos a ti la gloria y la honra, tú que eres ese gran sumo sacerdote, que traspasaste los cielos, que te sentaste a la diestra de Dios Padre, no solo para reinar y vengarte de tus enemigos, sino para tener misericordia de aquellos que por la gracia tuya hemos creído que tú eres el Señor, que tú eres ese gran sumo sacerdote, que has intercedido por nosotros, que nos has comprado con tu sacrificio perfecto, Señor, y que hoy, Señor, podemos tener una comunión perfecta contigo, Señor. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.